Ya, vamos a empezar, ¿ya? Ya, los experimentos que hemos realizado es referente a la identificación de aminoácidos y proteínas. Luego también hemos realizado reacciones de precipitación, algunas de ellas con desnaturalización completa y otras con desnaturalización incompleta. Entonces, lo primero que hemos realizado son las reacciones de identificación de aminoácidos. Para identificar un aminoácido se utiliza un reactivo llamado ninidrina, ¿ya? Este es el reactivo específico para identificar cualquier aminoácido y básicamente lo que este reactivo produce es una reacción redox, o sea, va a haber una reacción de oxidación y una reacción de reducción. En este caso, la nidrina es la molécula que se reduce y el aminoácido es la molécula que se va a oxidar. ¿Ya? Liberándose grupos carboxilos y grupos amino y grupos aldehídicos. Estos son los productos finales de la oxidación producida por los aminoácidos cuando se utiliza este reactivo denominado nihidrina. ¿Ya? Entonces la nihidrina es quien se reduce y el aminoácido es quien se va a oxidar. Al final se forma un complejo coloreado de color lila, en algunos casos es azul, ¿ya? Es entre azul y lila, y eso lo que te indica es la presencia de un aminoácido, ¿no? No te dice qué tipo de aminoácido es, no te indica qué aminoácido específico se va a identificar, simplemente te dice que lo que se está identificando es un aminoácido. Luego tenemos la prueba de Buret. La prueba de Buret se utiliza para identificar proteínas, ¿ya? Este identifica proteínas, a diferencia del reactivo de nidrina. Y este reactivo de Buret está formado por una mezcla de hidróxido de sodio con sulfato cúprico. El sulfato cúprico es un reactivo de color celeste, ¿ya? Ese color celeste se debe a la presencia del cobre 2 del sulfato cúprico. El cobre 2 tiene un color celeste. Entonces, primero se coloca la muestra que se analiza, luego se coloca el hidróxido de sodio y luego se coloca unas 2 a 3 gotas de sulfato cúprico. Se agita ligeramente y el tubo de ensayo se debe tornar de un color lila claro, ¿ya? Es un color lila claro que se debe de observar. Si el tubo de ensayo sigue de color azul, significa que la prueba es negativa, ¿no? La consideramos negativa, pero si hay un cambio de color a un lila claro, consideramos que la prueba es positiva, ¿ya? ¿Por qué se produce este color lila? Este color lila se produce debido a que el cobre 2, ¿no? de este sulfato cúprico se enlaza al enlace peptídico, ¿ya? Se va a enlazar al enlace peptídico. En medio alcalino, este cobre 2 se enlaza al enlace peptídico formándose este color lila. Ese color lila se debe a que el cobre se está uniendo al enlace peptídico. ¿Ya? Por eso se observa ese color lila. ¿Ya? Entonces, este es el reactivo específico para identificar cualquier proteína. También hemos realizado la prueba de Molish, ¿no? La prueba de Molish, este es un reactivo específico para identificar carbohidratos. Este reactivo utiliza el reactivo de Molish y al final utiliza ácido sulfúrico concentrado. ¿No? Primero se coloca unas 2 a 3 gotitas de reactivo de Molish y luego se coloca entre 0,5 a 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado. ¿Ya? El tubo de ensayo tiene que estar inclinado y lentamente por las paredes se adiciona el ácido sulfúrico concentrado. Lo que debe formarse es un anillo de color lila. Si se forma este anillo de color lila, significa que la muestra contiene proteínas, ¿no? En el caso de la ovoalbúmina que se ha analizado, esta da positivo con Molish y también da positivo con Buret. Quiere decir que se trata de una glucoproteína, es una glucoproteína, ¿ya?
Estas ya son pruebas específicas para identificar aminoácidos. Una prueba específica para la identificación de aminoácidos se denomina la reacción santoproteica. Esta reacción santoproteica utiliza dos reactivos. Utiliza ácido nítrico en caliente y utiliza el hidróxido de sodio en frío. ¿Ya? Primero se le adiciona el ácido nítrico a una solución que contenga una muestra de proteína y luego se le lleva a baño María. ¿Ya? En baño María, el tubo de ensayo se va a tornar de color amarillo. Este color amarillo se debe a que se está produciendo una reacción de nitración. ¿Ya? ¿Qué significa una reacción de nitración? Significa que el grupo nitro del ácido nítrico se enlaza al benceno. Esta prueba identifica aminoácidos aromáticos como la tirosina y el triptófano. Tirosina y triptófano. ¿Ya? Se le llama aminoácido aromático porque dentro de la cadena lateral hay presencia del benceno. Entonces, este grupo nitro se enlaza al anillo aromático ocurriendo la reacción de nitración y es por eso que el tubo de ensayo se va a tornar de color amarillo, porque hay una reacción de nitración que está ocurriendo, ¿ya? Entre el grupo nitro y el benceno. Ahora, después de que el tubo de ensayo se ha tornado de color amarillo, este tubo de ensayo hay que llevarlo al frío, ¿no? Tiene que estar en un recipiente con agua fría o hielo, de tal forma que el tubo de ensayo tiene que enfriarse. Y una vez que el tubo de ensayo está bien frío, se le adiciona el hidróxido de sodio al 20%. Y el tubo de ensayo tiene que tornarse de un color anaranjado, ¿ya? Si se torna de color anaranjado, efectivamente la muestra que estás analizando contiene tirosina y triptófano, ¿ya? Ahora, ¿por qué el color anaranjado? El color anaranjado se forma debido a que se forma un enlace iónico entre el sodio y el oxígeno del grupo nitro. ¿Ya? Este enlace iónico entre el oxígeno y el sodio generaría este color anaranjado. ¿Ya? El sodio viene del hidróxido de sodio y este oxígeno es del grupo nitro que está enlazado al benceno. Por eso se observa el color anaranjado. ¿Ya? Entonces, amarillo en caliente con ácido nítrico, anaranjado en frío con hidróxido de sodio, y esto identificaría la presencia de la tirosina y el triptófano. Esta prueba ya no la hemos realizado, es la prueba del millón. Esta es una prueba específica para identificar a la tirosina. ¿Ya? Esta reacción identifica la tirosina y el color positivo es un color rojizo. En una muestra que contiene proteína se le adiciona unas cuantas gotas de reactivo de millón y eso se lleva a baño María. Y en baño María el tubo de ensayo debe tornarse de un color rojizo, rojo. ¿Ya? Si ocurre eso, quiere decir que la muestra que estoy analizando contiene tirosina, tiene tirosina. Ahora, ese color rojo se debe a que este reactivo de millón es una mezcla de mercurio metálico con ácido nítrico concentrado. Luego se diluye con un poco de agua destilada. ¿Ya? Eso viene a ser el reactivo de millón. Entonces, este color rojizo se debe a que el mercurio se está enlazando al anillo aromático. Por eso el tubo de ensayo se torna de color rojo. ¿Ya? Esto identifica entonces a la tirosina. Ahora, hay un aminoácido muy importante en el organismo que también es aromático, ¿ya? Ese aminoácido importante que hay dentro del organismo, que es aromático, viene a ser la fenilalanina. Esta fenilalanina lo podemos encontrar en alimentos de origen animal, como la carne, el pollo, el pescado, el huevo, los lácteos, ¿ya? Ahí hay abundancia de fenilalanina. Entonces, cuando ingerimos este tipo de alimentos, también estamos incorporando al organismo la fenilalanina. Luego, sobre este aminoácido actúa una enzima llamada fenilalanina hidroxilasa. Esta fenilalanina hidroxilasa
transforma la fenilalanina en tirosina, ¿ya? Lo va a transformar en tirosina. Y luego, a partir de la tirosina, se van a sintetizar neurotransmisores, como el caso de la dopamina, luego se sintetiza la noradrenalina y luego se sintetiza la adrenalina, ¿no? Que es la catecolamina más importante, ¿ya? Entonces, a partir de la tirosina se van a sintetizar catecolaminas, que son la, primero la dopamina, luego la noradrenalina y finalmente la adrenalina. Entonces, para eso se requiere esta enzima, ¿no? La fenilalanina hidroxilasa. Ahora, en algunas personas hay deficiencia de esta enzima, o podría ser que esta enzima esté defectuosa, ¿ya? Eso es un problema genético. Si esta enzima está en deficiencia o está defectuosa, lo que va a generar es la acumulación de fenilalanina en el organismo. Y ese exceso de fenilalanina en el organismo puede ocasionar daño a nivel cerebral, ¿ya? Afecta el cerebro, va a afectar el cerebro, produciendo algún tipo de daño a nivel cerebral. Eso ocurre con el exceso de fenilалaninas, ¿ya? Si hay exceso de fenilalanina, eso va a producir daño a nivel cerebral. Ahora, los neonatos son los más susceptibles a padecer de este tipo de problemas. Es un tipo de problema genético, ¿ya? Que por lo general está relacionada con la deficiencia o ausencia de la fenilalanina hidroxilasa. Eso ocasiona que la fenilalanina se intensifique, su concentración esté elevada y eso puede generar daño al cerebro. Eso afecta principalmente a neonatos. Ahora, hay una prueba muy importante que se le debe de hacer especialmente al neonato, ¿ya? A los neonatos. Esa prueba se denomina prueba de Guthrie o la prueba del talón, ¿no? Que es un tamizaje que se hace a los neonatos. Se le llama prueba de Guthrie por su descubridor, ¿ya? Y se le llama prueba del talón porque lo que se hace es extraer una gota del talón del neonato. Esa gota del talón del neonato hay que colocarle aquí en este es un filtro especial, ¿ya? Ahí como ven, esta es una pequeña hoja, es un filtro realmente. Esto de aquí es un filtro que tiene cuatro círculos. Y la gota de sangre se coloca al interior de los círculos, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo de una muestra adecuada de la gota de sangre. Esta es una toma de muestra insuficiente. Y lo de aquí ya es una sobresaturación de la gota de sangre que se ha tomado, ¿no? La adecuada es la de acá arriba. Entonces, este filtro lo que va a hacer es que esta gota de sangre seque, ¿ya? La gota de sangre va a secar. Y luego este papel, este filtro donde tú has recolectado la gota de sangre, la vas a llevar al laboratorio. Y en el laboratorio se va a encargar de procesarlo. Ya lo procesan. ¿Para qué sirve este tamizaje neonatal? ¿Ya? Sirve para identificar trastornos metabólicos, endocrinos, genéticos, que puedan afectar el desarrollo del bebé. Principalmente sirve para el diagnóstico de esta enfermedad, de la fenilcetonuria. ¿Ya? La elevada concentración de fenilalanina puede generar trastornos endocrinos, pero principalmente es este trastorno metabólico, que es la fenilcetonuria, ¿ya? Y esto va a afectar al cerebro del bebé, produce daño al cerebro del bebé. Básicamente es la acumulación de fenilalanina en el organismo, ¿ya? ¿Qué otras enfermedades podría servir para diagnosticar problemas de hipotiroidismo congénito, galactosemia, ¿no? Que es la acumulación de galactosa en el organismo? No olvidarse que la galactosa es un carbohidrato tóxico, es un carbohidrato nocivo. Y la galactosa normalmente se tiene que convertir a glucosa, pero en algunas personas hay deficiencia de esta enzima, que es una epimerasa, que lo que va a generar es la acumulación de galactosa en el organismo, ¿no? Produciendo galactosemia. Ya, para esto también me podría servir este tamizaje, ¿no? Esta prueba de Guthrie. Ya, fibrosis quística y otro tipo de trastornos,
endocrinos, ¿ya? Pero principalmente es para esta enfermedad, ¿no? La fenilcetonuria. ¿Ya? Ahora, una vez que la gota de sangre ha secado, ese filtro hay que llevarlo al laboratorio y en el laboratorio se hace el dosaje de la fenilalanina. La fenilalanina debe de estar en concentraciones bajas, no debe estar en concentraciones elevadas. Debe estar en concentraciones por debajo de 2 miligramos por decilitro, ¿ya? Por debajo de 2 miligramos por decilitro. Si está por encima de los 2 miligramos por decilitro, ahí hay que sospechar de que se podría tratar de fenilcetonuria, ¿ya? De la famosa fenilcetonuria. Ya. La otra prueba específica que se ha realizado es el reconocimiento de aminoácidos azufrados. Cuando hablamos de aminoácidos azufrados, hay tres, que son es la cistina, la cisteína y la metionina. ¿Ya? Cistina, cisteína y la metionina. Esta prueba da positivo con los dos primeros, con cistina y cisteína. Con metionina, esta prueba va a dar negativo. ¿Ya? El reactivo utilizado en este caso viene a ser el acetato de plomo. ¿Ya? Se utiliza el acetato de plomo. Vas a colocar una muestra de albúmina y le vas a adicionar unas 10 gotitas de acetato de plomo. Cuando le adicionas estas 10 gotitas de acetato de plomo, lo que va a ocurrir en el tubo de ensayo es que va a aparecer un precipitado blanco lechoso. Este precipitado blanquecino no es otra cosa que la ovoalúmina que está precipitando con desnaturalización completa. ¿Ya? Una vez que precipitó, se le adiciona 2 mililitros de hidróxido de sodio al 20%, ¿ya? La guía dice 25, pero utilizamos al 20%. Cuando se le adiciona el hidróxido de sodio al 20%, ese precipitado blanco lechoso se disuelve, ¿ya? Desaparece ese precipitado blanco lechoso. Cuando ocurre eso, inmediatamente el tubo de ensayo hay que llevarlo a baño María, ¿ya? Se le lleva a baño María. Y en caliente, en el tubo de ensayo debe de observarse la formación de un precipitado de color negro. Ahí se forma un precipitado de color negro. Ese precipitado de color negro te va a indicar que hay presencia de cistina y cisteína, ¿ya? ¿Por qué se forma este precipitado de color negro? Eso se debe a la formación del sulfuro de plomo. Ahí se forma el sulfuro de plomo, ¿ya? ¿De dónde viene el azufre? El azufre viene del reactivo, ¿no? Que en este caso es el acetato de plomo. De ahí viene el plomo, perdón, ¿no? De ahí viene el plomo. Y el azufre viene del aminoácido azufrado. Se le llama aminoácido azufrado porque en su cadena lateral hay presencia de azufre, ¿no? Entonces, este azufre se enlaza con el plomo del reactivo formando sulfuro de plomo, ¿ya? Que es un precipitado de color negro. Esta prueba no debe pasar de los 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, no debe pasar de los 5 minutos. Pasados los 5 minutos, si no se forma este precipitado negro, la prueba la consideramos negativa, ¿no? Pero en este caso, casi a los 3 minutos se formó el precipitado de color negro, indicando una prueba positiva, ¿no? Para cistina y cisteína. ¿Ya? Esta prueba tampoco no la hemos realizado, pero es importante saber para qué sirve. La prueba de Adamkiewicz, esta es una prueba que utiliza ácido sulfúrico y utiliza formaldehído. ¿Ya? Esta mezcla de ácido sulfúrico y formaldehído lo que van a producir es deshidratación del triptófano. ¿Ya? Es una prueba específica en este caso para identificar al triptófano. Deshidratan al triptófano y generan un complejo coloreado de color lila. ¿Ya? Identifica el triptófano. Entonces, hay tres pruebas que te dan color lila, ¿ya? La ninhidrina, el reactivo de Buret y la prueba de Adamkiewicz, ¿ya? Ninhidrina es para aminoácidos, Buret es para proteínas y la prueba de Adamkiewicz es para identificar al triptófano. Con esas tres pruebas, el color positivo es un color lila.
Ya, hasta ahí serían las reacciones específicas para identificar proteínas y aminoácidos. Luego tenemos las reacciones de desnaturalización de proteínas, ¿no? Habíamos mencionado que hay dos tipos de desnaturalización, una desnaturalización completa y una desnaturalización incompleta, ¿ya? La completa y la completa. Cuando hablamos de una desnaturalización completa, consiste en la pérdida de todas las estructuras de orden superior, ¿no? Es decir, la cuaternaria, la terciaria y la secundaria, quedando la proteína reducido a su polímero lineal, es decir, hasta llegar a generar la estructura primaria, ¿no? O sea, del nivel cuaternario llegas al nivel primario. Y eso implica la ruptura de los enlaces que mantenían estable esa proteína, ¿no? En el caso de la cuaternaria son varios enlaces, hidrofóbicos, hidrofílicos, puente salino, puente metálico. En el caso del terciario es el enlace puente disulfuro. En el secundario son los enlaces puente hidrógeno, ¿no? Esos enlaces son rotos y llegas hasta el nivel primario, ¿no? Que es la secuencia de residuos aminoácidos unidos mediante el enlace peptídico. Eso es una desnaturalización completa de la proteína. Cuando hablamos de desnaturalización incompleta, si tienes el cuaternario, llegas al terciario y te quedas con el secundario. ¿Ya? Te quedas con el secundario, es decir, con los enlaces puente de hidrógeno intacto. O podría ser que rompes el cuaternario y llegas solo hasta el nivel terciario. ¿Ya? Rompes todos los enlaces hidrofóbicos, hidrofílicos y te quedas con el nivel terciario. Esa sería una desnaturalización incompleta. Ahora, si rompes el nivel terciario, llegarías al secundario. Y eso implica que el enlace puente y sulfuro se está rompiendo, ¿ya? Esa sería una desnaturalización incompleta. Completa es si llega hasta el nivel primario. Incompleta es si llega hasta el secundario o el terciario, ¿ya? Partiendo siempre del nivel cuaternario. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de una desnaturalización de proteínas? La consecuencia de una desnaturalización de proteínas son estas dos. Hay una disminución drástica de la solubilidad de la proteína que acompaña de manera frecuente a una precipitación. O sea, siempre vas a observar precipitación, ya sea con desnaturalización completa o con desnaturalización incompleta. Siempre vas a observar una precipitación, o sea, la proteína va a precipitar. Y lo otro importante es que la proteína pierde actividad biológica, ¿ya? Pierde actividad biológica. Si es una desnaturalización incompleta, ¿ya? Si se da una desnaturalización incompleta, lo que tú vas a obtener es una proteína completamente desnaturalizada y por lo tanto la actividad biológica ahí va a ser cero. Pero si es una desnaturalización incompleta, ¿no? El proceso se puede revertir, es decir, puede volver nuevamente a su estado inicial, pero en este caso se denomina proteína renaturada, ¿no? Este proceso que se revierte se denomina renaturación, es la renaturación de proteínas, ¿ya? La proteína se puede renaturar, pero siempre y cuando que haya ocurrido una desnaturación incompleta. ¿Ya? Ahí puede haber todavía algo de actividad biológica, puede haber algo, si bien es cierto, no va a ser al 100%, pero puede tener tal vez un 50 o un 60% de actividad biológica. Lo que sí es que su actividad biológica va a disminuir, ¿ya? En el caso de una renaturación, en el caso de que haya desnaturalización incompleta. Ahora, ¿cuáles son los agentes desnaturalizantes? Eh, Hemos utilizado algunos agentes en el laboratorio, ¿ya? Dentro de los agentes desnaturalizantes, estos se clasifican en físicos y químicos. Dentro de los físicos hemos utilizado un factor que es el calor, ¿no? La temperatura. Esta temperatura alta lo que va a hacer es que la proteína se desnaturalice. La proteína se va a desnaturalizar, ¿no? Este factor lo hemos utilizado, ¿no? En el caso de la formación de los coágulos. En el caso de la formación de los coágulos, por ejemplo, ahí se forma un coágulo blanquecino
y ese coágulo blanquecino que se forma, ¿no? Ahí tú le has aplicado calor, le has colocado cloruro de sodio saturado y también le has colocado ácido acético, ¿no? En un tubo de ensayo. En el caso del ácido acético, ahí se ha formado un coágulo blanquecino y con el cloruro de sodio saturado, ahí se ha formado precipitación. ¿Ya? Entonces ahí estás aplicando en ese experimento dos factores. Estás aplicando calor y estás utilizando agentes químicos. ¿Ya? Calor, ¿por qué? Porque lo has sometido a baño María, ¿no? Lo has puesto a ebullición, 2 minutos en ebullición, ahí estás aplicando calor. Y agentes químicos porque has utilizado al final el ácido acético y el cloruro de sodio saturado, ¿ya? La radiación también es un agente desnaturalizante físico que puede producir desnaturalización de proteínas. Agentes químicos son todas aquellas sustancias que van a romper los enlaces que mantenían estables a la proteína, pasándolos a su nivel primario, ¿no? A su estructura primaria, ¿ya? Dentro de estos agentes tenemos algunos detergentes químicos como el SDS, ¿ya? SDS significa dodesil sulfato sódico, es un detergente químico utilizado en laboratorios de bioquímica. El exceso de urea, en altas concentraciones, una solución saturada de urea, puede producir precipitación de proteínas con desnaturalización completa, ¿ya? Altas concentraciones de sal, este es uno que han usado, ¿no? Cloruro de sodio saturado. Cuando hay un exceso de sal, este exceso de sal lo que hace es deshidratar la proteína, elimina moléculas de agua, hace que la proteína pierda solubilidad y precipite fácilmente con una desnaturalización completa de la proteína, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio saturado, ¿ya? Extremos de pH, o sea, un pH demasiado ácido, un pH demasiado alcalino, lo que pueda generar es que se altere la carga iónica de la proteína, precipitándola y con desnaturalización completa, ¿no? Un pH demasiado ácido, un pH demasiado alcalino, lo que van a hacer es que la proteína precipite, ¿ya? Metales pesados también hemos usado, ¿no? En este caso el acetato de plomo. El acetato de plomo produce precipitación con desnaturalización completa de la proteína, ¿no? En este caso el acetato de plomo. ¿Ya? Entonces, básicamente, la precipitación se observa debido a que la proteína pierde solubilidad. Y al perder solubilidad, la proteína precipita de manera inmediata, ¿no? En todas las reacciones que hemos observado, siempre la proteína ha precipitado, ¿ya? Esta es la primera prueba de desnaturalización que se ha realizado, ¿no? En un tubo se ha cogido 5 de albúmina, luego se le ha adicionado 2 gotitas de hidróxido de sodio al 10%, en el segundo tubo 1 mililitro de la solución de ovoalbúmina, 6 gotas de ácido acético al 10, y en el tercer tubo era 4 mililitros de ovoalbúmina con 2 mililitros de jugo de limón, ¿ya? El jugo de limón tiene varios ácidos orgánicos. Uno de los principales ácidos orgánicos que posee es el ácido cítrico, ¿ya? Que está presente en el jugo del limón. Una vez que le has colocado todo esto, lo vas a llevar a calor, ¿no? Vas a dejar que huya por unos minutos. Entonces, ese es un factor desnaturalizante, ¿no? El calor. Después de esto, a este tubo que contiene 5, le adicionas unas 3 a 5 gotas, ¿ya? Primero se prueba con 3 y luego se va adicionando una gota de más de ácido acético al 10%. Este ácido acético, cuando se adiciona, hace que la proteína precipite formando un coágulo blanquecino, ¿ya? ¿Por qué se forma este coágulo blanquecino? De esa forma van a colocar sus discusiones, ¿no? Eso se forma porque estás utilizando calor y aquí al final estás acidificando. El ácido acético es un ácido que va a generar un pH ácido. Entonces, este calor y este pH ácido hace que la proteína precipite formando un coágulo blanquecino, ¿ya? En el otro tubo que le adicionaste ácido acético, que le aplicaste calor, le colocas una
solución saturada de cloruro de sodio, ¿no? Entre 4 a 5 gotas de cloruro de sodio saturado. Y en este tubo lo que vas a apreciar es un coágulo blanco, un precipitado blanquecino, ¿no? Un precipitado blanco. ¿Ya? Ahora, ¿por qué precipita? Porque le has aplicado calor y le estás colocando una solución saturada de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es soluble en agua, es bien soluble en agua y cuando está saturado, ese cloruro de sodio hace que la proteína deshidrate. Esto se facilita por el calor que le has aplicado y hace que la proteína precipite, ¿no? Entonces ese coágulo blanco, perdón, ese precipitado blanco es también la ovoalbúmina que está precipitando con desnaturalización completa. Ya algo parecido ocurre con el tercer tubo de ensayo. A ese tercer tubo de ensayo también se le adiciona cloruro de sodio saturado. ¿Ya? Entonces, el cloruro de sodio con el calor hace que la ovoalbúmina precipite. Ahí también vas a observar un precipitado blanco. ¿Ya? El coágulo solo se observa en el primer tubo de ensayo. O sea, pH ácido y calor, coágulo. Y en los otros, cloruro de sodio saturado con cloruro de sodio saturado con calor, ahí observas un precipitado blanco. ¿Ya? Ahí estás combinando factores, ¿no? Factores desnaturalizantes. Calor, en este caso, pH ácido, y en el caso del tubo 2 y tubo 3, se está aplicando calor con una sal soluble en agua, ¿no? Que es el cloruro de sodio saturado en este caso. ¿Ya? Estas pruebas también las hemos hecho, ¿no? En el caso de, bueno, esto yo lo hice, ¿no? En la reacción de santoproteica, ¿no? En una muestra de albúmina, se midió 4 mililitros de la ovoalbúmina y luego con una pipeta se cargó 2 mililitros de ácido nítrico, ¿no? Esto yo lo hice, ¿no? Esto yo lo hice. Luego esa pipeta se colocó a la mitad de la solución y se vertió los 2 mililitros. Se retiró la pipeta y en la parte media, ¿no? de la solución se formó un anillo blanquecino. Ese anillo blanquecino se denomina anillo de Henle, ¿ya? Es un anillo blanquecino que se forma a la mitad. Ese anillo de Henle es la ovoalbúmina que está precipitando con desnaturalización completa. ¿Ya? El ácido nítrico es un ácido fuerte. En este caso, estás utilizando simplemente ácido nítrico, no estás aplicando calor. ¿Ya? Aquí no aplicas calor. Calor has aplicado acá, en la primera prueba. En este caso, simplemente estás adicionando un ácido fuerte, un ácido mineral fuerte, que es el ácido nítrico, lo colocas a la mitad de la solución, coloca los 2 mililitros y en la parte media se forma el anillo de Henle. ¿Ya? Esta sí la han hecho ustedes, ¿no? Un grupo hizo esto, 5 de albúmina y se le adicionó 3 mililitros de ácido tricloroacético al 20%. Cuando se le adicionó el ácido tricloroacético al 20%, ahí lo que se formó es un precipitado blanco que tiene la forma de copos de nieve grandes, ¿no? Es un precipitado blanco lechoso que tenía la forma de copos de nieve grande, ¿ya? Eso es lo que produce el ácido clorhídrico. Perdón, el ácido tricloroacético. Y con el ácido tricloroacético hay que tener cuidado, ¿no? Porque si entra en contacto con la piel tiene proteínas. La piel inmediatamente, como tiene proteínas, esas proteínas de la piel se desnaturalizan y por lo tanto la piel empieza a descamarse, ¿no? Como que empieza a pelarse, ¿ya? Es por eso que tenían que haber trabajado con guantes, ¿no? Con guantes descartables o guantes quirúrgicos en este caso, ¿ya? Ahora, otro reactivo equivalente eh, que es parecido al ácido tricloroacético es el ácido sulfosalicílico, ¿ya? Una diferencia entre el ácido tricloroacético y el ácido sulfosalicílico es que el ácido sulfosalicílico se puede trabajar con una muestra de orina. Es bien sensible a proteínas en orina, el ácido sulfosalicílico. Si tú tienes una muestra de orina que contenga proteínas y le adicionas el ácido sulfosalicílico, vas a observar un precipitado blanquecino. ¿Ya? Se observa un precipitado blanquecino, algo parecido a los resultados del ácido tricloroacético.
¿Ya? Con ácido sulfosalicílico no hemos trabajado, pero hay que considerar que proteínas en orina no debemos encontrar. ¿Ya? ¿Por qué no debemos encontrar proteínas en orina? Porque las proteínas son moléculas grandes, son moléculas voluminosas y por lo tanto proteínas no deberíamos encontrar en orina, ¿no? Porque el riñón filtra moléculas que son pequeñas, no puede pasar algo grande. Entonces, si tú encuentras proteínas en orina, eso sería un indicativo de que el riñón está funcionando mal, ¿no? Y ahí inmediatamente, si tú detectas de manera cualitativa presencia de proteínas en orina, lo que tienes que hacer es otro tipo de análisis que en este caso es la cuantificación de cuántas proteínas hay en orina, ¿no? Eso se hace con una prueba que se denomina, ¿cómo se llama esta prueba? Se hace una recolección de la orina por 24 horas. Y esa orina que se ha recolectado durante las 24 horas es la que se lleva al laboratorio y ahí es donde se cuantifica cuánto de proteína hay en orinas, ¿no? Si hay un exceso de proteínas, eso es una proteinuria ya severa, ¿no? Y la proteinuria ya severa ya es un indicativo de un daño renal, ¿ya? Las gestantes, ¿qué ocurre con las gestantes? En el caso de las gestantes sí se puede encontrar proteínas en orina, pero tiene que ser una proteinuria leve, ¿ya? No puede ser una proteinuria elevada, puede ser una proteinuria leve. Ahora, ¿qué ocurre si tengo una gestante y es una proteinuria severa? Si es una proteinuria severa, en este caso podría tratarse de una gestante que tenga hipertensión, una gestante hipertensa. En una gestante hipertensa, ahí sí voy a encontrar proteínas en orina elevada, ¿ya? En el caso de una gestante hipertensa, ¿no? Podría tratarse de un problema de preeclampsia o un problema más severo que podría ser en este caso una eclampsia, ¿no? Que ya se caracteriza por convulsiones, ¿ya? También podría ser indicativo de una diabetes, un paciente diabético. En un paciente diabético, el órgano que se va a afectar es el riñón, ¿no? Se afecta el riñón, daña el riñón. Y ese daño que se produce a nivel del riñón hace que se detecte proteínas en orina. ¿Ya? También podría ser un indicativo de un paciente diabético. Ya. Con metales pesados también hemos trabajado, ¿no? Hemos colocado 10 gotitas de acetato de plomo a una muestra de alúmina y ahí lo que se ha observado es un precipitado de color blanquecino, ¿ya? Blanquecino. Claro que esto lo hicimos en la identificación de aminoácidos azufrados, ¿no? Se colocó acetato de plomo, ahí se observó un precipitado blanquecino, luego se le adicionó hidróxido de sodio y eso se llevó a baño María, ¿no? Y ahí al final se observó un precipitado negro, ¿no? De color negro, ¿ya? Pero esta parte está dentro de la identificación de azufrados, ¿no? Si tú colocas una solución, unas 5 o 10 gotitas de acetato de plomo en una muestra de albúmina, lo que vas a generar es la aparición de un precipitado de color blanco, ¿ya? Un precipitado blanquecino, blanco o un precipitado blanquecino, que no es otra cosa que la proteína que está precipitando con desnaturalización completa. Todo metal pesado desnaturaliza de manera completa la proteína, ¿ya? Todo metal pesado. Esta prueba también la hemos hecho, ¿no? 2 mililitros de albúmina, se coloca entre 2 a 3 gotitas de ácido pícrico al 5%. El ácido pícrico es un reactivo de color amarillo. Este ácido pícrico es un reactivo que se utiliza para identificar alcaloides.
¿ya? Identificar alcaloides. Los alcaloides son compuestos nitrogenados, son aminas naturales que están presentes en plantas medicinales, especialmente en plantas medicinales, ¿no? Como por ejemplo el caso de la hoja de coca, que contiene cocaína, ¿ya? La nicotina igual, ¿no? La nicotina está presente en la hoja del tabaco. Entonces, esos son alcaloides. En bajas cantidades se utiliza medicinalmente, pero en altas cantidades los alcaloides son tóxicos, son nocivos, incluso pueden producir la muerte, ¿ya? Y un reactivo utilizado para identificar esos alcaloides es el ácido pícrico. Pero, ¿qué ocurre cuando tú adicionas ácido pícrico a una solución de proteína? Lo que hace este ácido pícrico a esta solución de proteína es precipitarla, ¿ya? Se forma un precipitado, se forman pequeños precipitados. En algunos casos se observa precipitado de color amarillo, ¿no? En otros simplemente pequeños puntitos que te indican que la ovoalbumina está precipitando, ¿ya? Eso también es precipitación con desnaturalización completa de la proteína, ¿no? Y finalmente realizamos dos pruebas, ¿no? Dos reacciones adicionales. Esas dos pruebas que se hicieron en este caso es precipitación con desnaturalización incompleta. Es decir, lo que se ha observado en esos dos tubos de ensayo es una renaturación, ¿ya? En un tubo se colocó uno de albúmina y luego se le agregó 1 mililitro de acetona fría. Esta acetona fría, cuando tú lo adicionas a una proteína, lo que vas a generar en la parte superior es la formación de un precipitado blanco. En algunos casos tiene una forma cristalina, ¿ya? Un precipitado medio cristalino. En otros casos es un precipitado medio blanquecino. Siempre en la parte superior, siempre en la parte superior del tubo de ensayo. Entonces, ese precipitado blanquecino o cristalino que se observa es la ovoalbúmina que está precipitando, en este caso, con desnaturalización incompleta. ¿Ya? Es una desnaturalización incompleta que se está produciendo. Y en este caso, lo que se hizo fue adicionar abundante agua destilada. Entonces, al adicionarle el agua destilada, ese precipitado llegó a desaparecer. Ese precipitado llegó a desaparecer. ¿Eso qué te indica? Que está ocurriendo renaturación. En ese tubo está ocurriendo renaturación. Se está formando ovoalbúmina renaturada, pero la eficacia no va a ser la misma que la proteína inicial, ¿no? Porque ya ha habido un proceso de desnaturalización, ¿ya? Y en este otro tubo de ensayo se coloca uno de albúmina, se coloca aproximadamente 0,5 gramos de sal, ¿no? Que es cloruro de sodio, de preferencia que esté en polvo, y a medida que tú vayas colocando la sal en el tubo que contenga uno de albúmina, uno de ovoalbúmina, tú tienes que ir agitando el tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo se va a ir agitando. Y inmediatamente terminas de adicionar la sal, inmediatamente le adicionas 5 mililitros de alcohol etílico, 5 mililitros de alcohol de 96 grados, ¿ya? Ligeramente lo agitas, ligeramente lo vas a agitar, ¿ya? Ligeramente lo agitas y al final lo que vas a observar es un precipitado blanco que tiene la forma de copos de nieve finos. Son copos de nieve finos, ¿ya? O sea, la diferencia de esta prueba con la de acá, con el ácido tricloroacético, es que aquí se forma un precipitado que tiene la forma de copos de nieve, pero grandes. Aquí los copos de nieve son grandes. En cambio, con este de aquí se va a formar copos de nieve bien finos. Parece puntitos, ¿no? En el tubo de ensayo se aprecia como pequeños puntos, ¿ya? En este caso es la ovoalbúmina que está precipitando con desnaturalización incompleta. Igual, le adicionas abundante agua destilada y a medida que tú le vayas adicionando el agua destilada, el precipitado va a ir desapareciendo. Ese precipitado va desapareciendo. Quiere decir que está ocurriendo renaturación, ¿ya? En estos dos tubos de ensayo hay renaturación. En los otros hay desnaturalización completa. O sea, ahí el proceso sí es irreversible, ¿ya? Pero en este caso, en estos dos sí el proceso se puede revertir, ¿ya?
Y finalmente, hay tres casos clínicos, ¿ya? Ahí hay tres casos clínicos que hay que responder, ¿ya? Lean bien, en este dice que es una mujer de 46 años, que ha dado positivo con nidrina y biuret, ¿ya? Con la reacción de Millón se forma un color rojo ladrillo, nos indica que la prueba es positiva. Con el ácido nítrico revela un anillo blanquecino en la interfase y lo que te indica es estos cambios, qué es lo que te indica, ¿no? ¿Qué es lo que indica esos colores observados? Y finalmente, ¿qué diagnóstico es lo que tiene esta paciente? ¿Ya? Ojo que es un derrame pleural, dice acá. ¿Ah? Es una mujer de 46 años que se le ha extraído líquido pleural del riñón, ¿no? Es un derrame pleural, se le ha sacado muestra de ese líquido pleural y eso es lo que se ha llevado al laboratorio. En este caso es un paciente de 58 años, tiene hipertensión, tiene edema, fatiga, orina espimosa y te dan estos datos, ¿no? Biuret positivo, con el ácido sulfosalicílico recontra positivo, 3 cruces, con la acetona fría también es positivo y con nidrina es negativo. Igual, ¿no? ¿Qué te indica todas estas pruebas colorimétricas o donde se observa incluso precipitado? ¿Qué es lo que te indica? ¿Ya? ¿Y qué diagnóstico es lo que tiene este paciente? Y este es el último caso que ya se trata de una gestante, ¿ya? Gestante con edema de miembros inferiores, orina espumosa, positivo con Biuret, con el ácido sulfosalicílico también es positivo, con la nidrina es negativa, y no hay presencia de glucosa ni cetonas en orina. ¿Qué indica estos resultados? ¿Ya? ¿Y qué diagnóstico tendrá esta paciente? ¿Ya? Entonces, esos son los tres casos clínicos que hay que anexar, ¿ya? Que hay que anexar para el caso del informe de laboratorio.